está a la expectativa de las resoluciones del gobierno sobre un nuevo decreto de excepción. A esta hora se reúne el COE nacional y esto ocurre ante el alarmante crecimiento de contagios por COVID-10 en el Ecuador. Ahora, y en otro tema importante para el país, hoy empezó oficialmente la transición de poder. Los presidentes, saliente y entrante, dieron el primer paso reuniéndose en el Palacio de Gobierno. Con este tema empezamos hoy. Así es, Lenín Moreno recibió a Guillermo Lasso esta mañana en el Palacio de Carondelet. De esta manera empieza el traspaso de información al nuevo gobierno. En efecto, estamos en el Palacio de Carondelet. Ahora mismo han bajado hasta la planta baja los representantes de cada una de las comisiones de transición por el gobierno en funciones, Jorge Water, y por el presidente electo Guillermo Lasso, el señor Juan Carlos Holguín. A esta hora, como ustedes pueden ver, están ofreciendo declaraciones de prensa de este proceso de transición ordenada que se inició hacia las 11:30 de la mañana con la llegada del presidente Guillermo Lasso. Enseguida verán ustedes ya las imágenes. Es el ingreso por primera vez al Palacio de Gobierno en su calidad de presidente electo. Llegó junto a su esposa María de Lourdes Alcíbar, luego fue recibido por el presidente Lenín Moreno y su esposa en el primer piso del Palacio de Carondelet y luego pues mantuvieron una corta reunión previo a una declaración conjunta de prensa en la que expresaron cada uno sus primeras palabras respecto de este proceso de transición. Escuchemos lo que dijo entonces el presidente Lenín Moreno. Respecto a si la mesa queda servida, no queda servida. No queda servida, señor presidente, y usted, entiendo, tiene todos los datos respectivos. Sin embargo, hemos iniciado un proceso de reactivación, hemos cuidado profundamente todos los recursos económicos, hemos renegociado la deuda, hemos renegociado además la deuda con tenedores, hemos obtenido una deuda en la cual no habrá que pagar durante los 2 primeros años capital y durante 4 años sus intereses, si mal no recuerdo. Esto da, sin duda alguna, una situación que comienza siendo difícil, pero que usted sabrá llevar adelante, señor presidente electo. El pueblo ecuatoriano ha tomado su decisión de manera democrática. A María de Lourdes también, pues, le felicito también por la designación de su esposa. Y a usted, Guillermo, pues, que Dios lo acompañe, que Dios los proteja siempre y que tengamos, ojalá, el mejor gobierno de la historia. El presidente electo Guillermo Lasso agradeció la bienvenida del presidente en funciones Lenín Moreno, dijo que agradece la apertura y que sin lugar a dudas uno de los principales temas de interés para él como presidente electo es el plan de vacunación. En eso ahondará en el conocimiento de este proceso y en algunos otros temas de interés gubernamental. Aquí parte de lo que dijo el presidente electo Guillermo Lasso. Usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos. De mi lado también he creado una comisión para receptar esa información y esos datos. Tendré la oportunidad de conversar a solas con el presidente Moreno, poder empaparme sobre algunos puntos del Estado. Creo yo que el primero de ellos será la vacunación. Los ecuatorianos esperan vacunarse, hay un temor, hay un miedo, hay una preocupación y lo que desea la familia ecuatoriana es vacunarse bajo un proceso amplio, equitativo, igualitario, que no deja a nadie por fuera. La idea es que desde hoy, que restan 35 días hasta el 24 de mayo que se va a producir el cambio de gobierno, se lleven a cabo una serie de mesas técnicas entre los funcionarios de gobierno, los ministros de Estado y aquellos funcionarios cercanos y quizá futuros ministros del presidente Guillermo Lasso para conocer la más diversa materia relacionada con la administración del gobierno nacional. Y cambiamos de tema y de locación para contarles que a esta hora, en estos momentos, el Pleno del COE Nacional permanece reunido para definir los detalles del informe con recomendaciones que va a enviar al Ejecutivo para frenar el incremento de contagios de COVID. Desde hasta este momento no se tiene conocimiento sobre cuáles serán las recomendaciones que contendrá este informe que prepara el COE Nacional, que se mantiene reunido desde el mediodía. Quien sí se pronunció respecto de estos temas fue el ministro de Salud, Camilo Salinas, quien hace pocos minutos ingresó aquí a la sala de crisis del ECU 911. Él, cuando le consultamos si se tomarán medidas como un confinamiento total o selectivo, prefirió mencionar que se tomarán medidas restrictivas que limiten la movilidad. Escuchemos lo que dijo.
vamos a avanzar en una postura de proteger, disminuir lo que son la movilidad en diferentes aspectos, también un poco darle ese respiro a nuestros médicos, a nuestros profesionales, a nuestra gente que está trabajando más de un año, y bueno, también un poco darnos el tiempo para poder nosotros realizar diferentes estrategias como un testeo comunitario, que es lo más importante, y una investigación en todo el país en lo que es la presencia de las variantes, principalmente en los casos complicados que están ingresados en los hospitales. Entonces vamos a hacer una investigación para ver qué variantes tenemos en cada provincia. Sin embargo, los gremios de médicos insisten en que se deben tomar medidas un poco más estrictas, sobre todo por la situación que atraviesan varias ciudades del país. Nosotros les hemos preparado un informe que recopila lo que está ocurriendo en la capital. Veamos. Estas imágenes demuestran que la situación en Quito es realmente crítica. Solo por citar un ejemplo, en el hospital del IES Quito Sur reciben a diario a 280 personas con síntomas respiratorios. El 35% de ellas requiere hospitalización, pero ahora ya no hay espacio para recibirlos. En esa casa de salud hay una lista de espera para hospitalización de 77 personas y 100 están esperando una cama de cuidados intensivos. El 50% de los pacientes requiere alta cantidad de oxígeno. Nosotros no entendemos en realidad el problema en que estamos. Algo que es vital, que es el oxígeno, se nos va a acabar. Según los médicos de esa casa de salud, la mayoría de pacientes que atienden ahora oscila entre los 20 y 55 años y aseguran que existe una alta agresividad del virus. Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, explica que esto podría deberse a que la variante de Reino Unido ya es comunitaria en la capital. Los hospitales de la ciudad de Quito, nosotros encontramos que hasta el 80% de las muestras que nosotros analizamos en la última semana pertenecen a esta variante, a que esta variante está relacionada con mayor infección a personas que sean más jóvenes y de igual manera mayor mortalidad. Pero esta no es la única preocupación, pues también reportaron que la variante de Brasil ya no solo está presente en la ciudad de Loja, sino también en Portoviejo, en la provincia de Manabí. Vamos a ir viendo con el tiempo que vamos a encontrar esta variante ya en otras ciudades también. Por ello, desde varios gremios médicos hacen un llamado al gobierno para que tome decisiones que permitan frenar el incremento de contagios. La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública emitió este comunicado, en el que recomiendan 5 medidas para evitar que el panorama empeore aún más. Entre ellas está un confinamiento selectivo. No habrá manera de reactivar la economía si es que no se enfrenta con seguridad y con certeza, pues la pandemia. Precisamente entonces esperaría que esta tarde ya el COE Nacional emita este informe con las recomendaciones para que el Ejecutivo sea quien tome las decisiones respectivas que busquen contrarrestar este incremento de contagios que se vive en varias provincias del país. Pasamos ahora a Guayaquil, donde la falta de decisiones gubernamentales en temas de restricción hacen que la situación hospitalaria sea insostenible. Las casas de salud ya no reciben pacientes en cuidados intensivos. En este momento, a esta hora, en la ciudad de Guayaquil, hay 80 personas esperando por una cama en las unidades de cuidados intensivos. Aquí en este hospital, en el hospital del IES de Los Ceibos, existe una cama disponible en la unidad de cuidados intensivos. Podríamos decir que es la única en la ciudad, según la información que valida el municipio de Guayaquil. También contarles que cada 20 minutos, alrededor de 20 minutos, según el recorrido que hemos realizado en distintos centros de salud, llega una ambulancia con un paciente con COVID-19 y también nos han dicho que en promedio alrededor de 7 personas mueren por día en los distintos hospitales de la ciudad. Nosotros hemos realizado un recorrido, hemos cogido duros testimonios sobre la realidad que está acompañando a la ciudad. Veamos. Es Javier contándonos que a su mamá, quien probablemente en este momento agoniza, le dijeron que ya no hay nada que hacer, que no hay espacio para atenderla y que se la lleve a casa a esperar. O sea, dice, incluso digo que me den para los medicamentos, que no, o sea, ya prácticamente ya está, que fallezca mi mamá. Jacinta sabe lo que siente Javier. Ella lo vivió el viernes. Aquí estuvimos primero, el doctor no nos quiso recibir, nos mandó a Monte Sinaí, nos fuimos a Monte Sinaí, tampoco nos veían como estaba tanto familiar que iba con oxígeno, agonizando, tampoco. Fuimos al Bicentenario, tampoco. Fuimos a Luis Bernaza, menos. En ningún lugar, todas las puertas se nos cerraron. Finalmente, su mamá encontró un espacio, pero no hay medicinas en el hospital del Guasmo. Estamos comprando unas inyecciones que son costosas porque gastamos 250 diarios para venirlas a dejar aquí para poder atender a mi madre. En el Teodoro Maldonado vimos cómo cada 20 minutos llega una ambulancia. Y otra realidad aún más dura se nos presentó enfrente. El traslado de quienes no resisten. En este hospital, que tiene 21 personas esperando por una cama para cuidados intensivos o intermedios, mueren 7 personas por día. Cama. Bueno, aparte de los de aquí, desde luego, todo lo que es a nivel ciudad, lo que constituye IES como tal, aproximadamente hay 50 pacientes en espera de una cama en forma general. En Ceibos hay una cama disponible en cuidados intensivos, la única en todo Guayaquil. En la ciudad la ocupación en UCIs es del 100% y del 75% en hospitalización. En el Ministerio de Salud Pública ni el dinero puede comprar un espacio, pues las clínicas privadas no lo tienen. Las muertes por semana por encima de lo normal pasaron de 178 a 256. 20 médicos mueren por mes.
Y si esto no demuestra la realidad, quizás sí las palabras que nos han dicho algunos gerentes hospitalarios. Ellos sostienen que si las cosas siguen como están, en 3 semanas no habrá cómo responder. Ustedes tienen más información. Preocupante la situación y a propósito, Guayaquil pide al gobierno que declare el estado de excepción para restringir la movilidad de personas en aquellos sectores donde los contagios se han disparado. Cada día en el puerto principal más de 160 personas se infectan con el virus. La situación de la COVID en Guayaquil cada día se complica más. En la última semana se registraron 1.180 casos, es decir, poco más de 160 contagios por día. Y los sectores con mayor incidencia de casos sospechosos son Samanes, Vergeles, Malvinas y la parroquia Letamendi. De ahí que este lunes la alcaldesa Cintia Viteri hizo un llamado al gobierno para que declare estado de excepción y así restringir la movilidad humana. Como COE cantonal podemos tomar, no pasan de la restricción vehicular y control de cierre y control de comercio. Necesitamos que se declare otra vez el estado de excepción para que el gobierno nacional pueda restringir la movilidad humana. Pero también hizo un pedido a los guayaquileños para que pongan de su parte. Esto se está desbordando cada semana. Si no es a comer, para vivir o a trabajar, entonces no salgan. Alan Jacay, director de riesgos y secretario del COE cantonal, detalló que al momento la única solución sería un confinamiento selectivo y por horas. De tal manera que permita bajar la movilidad a ciertos grupos humanos que usualmente no respetan las medidas de bioseguridad. Y mientras el gobierno se pronuncia al pedido, hay nuevas restricciones en Guayaquil. El gobierno nacional ha emitido 3 estados de excepción durante la emergencia sanitaria. El último de ellos duró una semana, pues la Corte Constitucional lo dio por terminado de forma anticipada. Según constitucionalistas, el gobierno debe justificar nuevas causales para adoptar la medida. El Ejecutivo no necesita de la aprobación de la Corte Constitucional para emitir un estado de excepción. Lo dejó en claro el presidente de ese organismo, Hernán Salgado, a través de un video, en el que, sin embargo, explicó que la Corte realiza un control posterior de las medidas adoptadas. Es esto último lo que preocupa a las autoridades de gobierno. El más reciente de los episodios, un estado de excepción que apenas duró 7 días. El constitucionalista Rafael Ollarte asegura que en este caso se cometieron errores y le da la razón al máximo órgano de control constitucional. Este tema de decir decreto un estado de excepción por 30 días y resulta que sus medidas son por 2 semanas. A ver, perdón, no se entiende. A la fecha, el gobierno busca decretar el 4º estado de excepción en el contexto de la pandemia. Ollarte dice que se puede, sí, pero que toda acción que se tome dentro de él debe estar debidamente justificada y, claro, deben argumentarse nuevas causales. ¿Cuáles son los hechos nuevos? Primero, unas nuevas variantes que usted no pudo prever. Eso no lo pudo prever. La variante brasileña y la variante británica. Tiene que explicar bien. El decreto de excepción se tiene que explicar por sí mismo. O sea, si usted me dice que estoy igual que hace un año, usted es un irresponsable y lo que está haciendo es tratar de tapar huecos con estados de excepción y no es así. Antonio Gagliardo, ex juez de la Corte Constitucional, recuerda además que este organismo le ha pedido al Ejecutivo en diferentes ocasiones proponer un proyecto de ley para a través de mecanismos regulares tomar decisiones y ya no recurrir a esta figura de carácter excepcional. En este problema vamos a tener más meses y quizás años con lo de la pandemia. Debe haber una regulación en la cual se pueda optar por esta situación sin estar acudiendo a estado de excepción. Pero ahí hay un problema. Solamente se pueden suprimir ciertos derechos bajo estado de excepción. Entonces va a ser también un poco complicado que una ley pueda estar por encima de la Constitución. Por eso Gagliardo cree que el camino es el consenso. Llegar a ciertos acuerdos mínimos, conversar. Eso es lo que quizás hace falta, conversar. Por lo pronto, la Corte Constitucional, que ha pedido que el estado de excepción sea focalizado y justificado en determinadas provincias, no ha recibido decreto alguno. Vimos fue que estaban un poco quemados en la cara, en la piel, suponemos que por los tantos días bajo el sol en alta mar. Son 4 en total que llegaron aquí a las costas de la Florida y nos contaron exclusiva en Telemundo 51 por qué decidieron escapar de la isla. 4 balseros cubanos llegaron vivos a las costas de la Florida. Me siento realizada y con la verdad, vamos al fin del mundo. Aquello está malo, no tiene para catimar para ningún lado. Salieron desde Santa Fe en La Habana el 10 de abril. Nosotros andábamos a vela y a remo, no a motor. A unas 70 millas de la isla los agarró una fuerte tormenta. Perdieron el rumbo en medio de olas de casi 30 pies. Lo único que me dio a mí por decirle a los muchachos y a mi esposa, se sientan en el medio de la embarcación, una embarcación que lo que tenía eran 4 metros de largo nomás, hecha de poliespuma. Le dije, de ahí no se muevan, si me hacen caso que esto aquí está lleno de tiburones. Sí, es verdad que estaban ahí que mira, uno levantó una aleta así que lo vio el muchacho. Cuando lo vio, dice, mira para eso, levantando la sola y aquellos bichos arriba de nosotros, atrás de nosotros, todo. Después de 6 días sin rumbo, vieron edificios a lo lejos. Siguieron remando hasta que llegaron a Key Biscayne. Cuando me bajé, no íbamos de cabeza porque no teníamos fuerza de la cintura para abajo. Imagínate, sentado, agachado y mojado todo el tiempo, 5 noches. Soltamos la balsa, cogimos por toda la calle, doblamos la curva, volvimos a bajar para abajo, salimos para afuera, había un CDT, no nos dijo nada, salimos caminando los 4 y llegamos.
llegaron hasta el restaurante El Palacio de los Jugos, donde una señora les compró su primera comida caliente en casi una semana. Feliz, contenta. Para Cuba y para coger impulso. Mis hijas van a tener que venir aquí porque yo no me parece. Yo sinceramente no me fui del país por traición al país ni nada. Yo me fui del país porque sinceramente la situación económica que hay está muy mal. No hay pollo, el pollo tú tienes que estar haciendo cola. ¿Tú sabes cómo está el arroz? A 50 pesos la libra. Y yo tengo 4 hijos que mantener. Y yo pienso que yo estando aquí trabajando, yo organicé el dinerito y se lo mandé a mis hijos para allá y a mi madre. No me aflijo aunque el dolor me mate, pero aquí me quedo. Vine con mi bata de doctora puesta en todo el camino, no para que nadie me viera, sino porque tenía frío y no había, el abrigo ya se me había mojado, ya había botado un poco de cosas en el camino. Son los primeros balseros cubanos que se conoce de su llegada tras la renuncia de Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El sueño mío, que estoy aquí. Dentro de par de días, ya después que me arregle bien, encontrólemos un alquiler o algo. Trabajar, luchar para ayudar a mi niñita. Bueno, ¿y qué pasará con ellos ahora? Bueno, le hemos consultado a un experto en inmigración y nos dice que ya que no existe la política pies secos, pies mojados, no tienen derecho a obtener una residencia. Sin embargo, tendrían que pelear por un caso de asilo político y solo de este modo, en caso de ser aprobado, es que la obtendrían. Ellos ahora se encuentran con un familiar aquí en Miami. Eduardo Isnavi Rodríguez, Telemundo 50. Bueno, y ahora vean este video. Los bañistas de una playa de Cocoa Beach en la Florida se llevaron una sorpresa cuando un avión de la Segunda Guerra Mundial acuatizó muy cerca de la orilla. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Algunos bañistas grabaron la nave planeando por la costa y cayendo en el mar. Al parecer, el avión sufrió fallas mecánicas mientras participaba en un espectáculo aéreo. Por fortuna, nadie resultó herido en este incidente y el piloto se encuentra bien de salud.